Los 6 objetivos de la educación para todos, el informe de la UNESCO, realizado por el equipo número 1, conformado por Eduardo Villegas, Elizabeth Hernández y Armando Amigón. Este informe de seguimiento de la educación para todos es una publicación anual elaborada por un equipo independiente instalado en la sede de la UNESCO. En el año 2000, el Foro Mundial sobre la Educación, que se celebró en Dakar, en la República del Senegal, 164 países se comprometieron a alcanzar, de aquí al año 2015, 6 objetivos para mejorar considerablemente las oportunidades de aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, a casi un año de cumplirse esos objetivos, ¿realmente se estarán cumpliendo de manera satisfactoria? ¿Y qué retos debe enfrentar esta comisión y los demás países en conjunto con las políticas de esos mismos para poder satisfacerlos? A continuación veremos cada uno de los puntos que se propusieron mejorar y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplirlos. Número 1. Extender y mejorar la atención y educación de la primera infancia. Los progresos en materia de nutrición infantil han sido considerables. Sin embargo, un número inaceptablemente elevado de niños tiene mala salud. En 2012, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años era de 48 muertes por cada 1000 niños nacidos, y por eso se ha construido una meta de reducir la mortalidad infantil en 2/3 respecto al nivel del año de 1990. De este modo, los países donde se concentran las 3/4 partes de niños malnutridos a nivel mundial se concentra principalmente en el África subsahariana y también en el Asia meridional y occidental, donde los niños malnutridos obviamente tendrán posibilidades de subsistir. ¿Y qué relación tiene todo esto con la educación? Pues que se deben de cubrir en primera instancia las necesidades básicas de los niños, como es la alimentación y la salud. De este modo se dan mayores condiciones para que puedan entrar en la primaria o en este caso preescolar y tener oportunidades de desarrollo. En muchas partes del mundo los gobiernos todavía tienen que hacerse cargo de la enseñanza preescolar debido a que no se ha alcanzado una cobertura como se debe realizar. Tenemos por ejemplo la tasa bruta de alfabetización preescolar de 141 países, donde el 33% solamente se había alcanzado en el 99. El 50% de los niños o tasa bruta se alcanzó en el 2011 y en el 80% se va a tratar de alcanzar en el 2018, es decir que aún no se ha dado una buena cobertura como se desea. Solo 67 de los 141 países alcanzar ese 80%. Obviamente los sectores de bajos recursos son los que tendrán menos posibilidades para que los niños puedan acceder. Es de este modo como la educación preescolar va a alcanzar un mayor aumento entre el año 1999 y 2011, principalmente en Europa Central y Oriental. Sin embargo, a fin de mejorar el acceso a la educación, es necesario lograr que se disminuya el costo que ésta supone para los hogares. Las familias tienen que proporcionar prácticamente el 30% de su costo de lo que producen, y en este caso limita mucho a las familias pobres, como mencioné anteriormente. Los niños de las minorías del país también se benefician menos, como pone de manifiesto que las tasas de escolarización de los miembros de las comunidades en ciertos países es muy inferior incluso al 4%. Es por esa razón que debe hacer políticas que sean más accesibles para los niños de preescolar y las familias. Un segundo punto es velar para que de aquí al año 2015 todos los niños tengan un acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de calidad. Es probable que no se alcance, ni mucho menos, el objetivo de universalizar la enseñanza primaria, pues ya que en 2011 57 millones de niños seguían sin estar escolarizados. La mitad de esos niños, el problema es de que viven en muchos países afectados por conflictos. En este caso hablamos del África subsahariana, donde no ha habido progresos realmente. Y en este caso el 23% de los niños sigue sin estar escolarizado hasta el año 2011.
Y ahí tenemos una gráfica al respecto de lo que sucede en el 2007 al 2011. Realmente no se ha avanzado mucho. Se prevé que de los 57 millones de niños y niñas sin escolarizar, casi la mitad pues nunca va a asistir a la escuela. Además, las proyecciones elaboradas antes de que termine el año 2015 solo es de 68 de 122 países que habrán alcanzado este objetivo de la primaria universal, y pues estaremos hablando de países de una condición económica alta y media alta. Los países desarrollados no creo que alcancen este tipo de situación. Y bueno, en este caso la tendencia actual es de que pues seguirá siendo inferior al 80% de la escolarización en la enseñanza primaria. Los motivos por los que los niños no se escolarizan varían realmente. Algunos pueden guardar relación con las desventajas con las que nacen. En este caso hablamos de la pobreza, su sexo o etnia. Y pues el hecho de vivir también en una zona rural o en viviendas precarias. Una de las desventajas a las que se presta menos atención también es en cuanto a la discapacidad. De este modo, es muy probable que los niños terminen el ciclo de la enseñanza primaria si lo comienzan a la edad adecuada. Y pues en este caso, el primer curso de la enseñanza primaria aumentó de 1999 al año 2011 y del año 2011, si bien solo muy poco, pasando del 81% al 86%. Y se incrementó menos de un punto porcentual durante los últimos 4 años de ese periodo. Y pues a pesar de que las mejoras en materia de escolarización de los niños, esas mejoras no se ven mucho debido al abandono antes de terminar el último grado escolar. Las probabilidades de que los niños terminen el ciclo de la enseñanza apenas ha cambiado desde el 99. Solo un 75% de primaria ha llegado realmente al último grado y lo ha concluido de manera satisfactoria. Finalmente, es muy probable que los países de África y Asia meridional no puedan con este objetivo realmente. Es muy probable que en países de Latinoamérica, así como otros países desarrollados de Europa y en este caso el norte de América, puedan concluir más rápidamente sus objetivos. El objetivo 3 es velar por el acceso equitativo de los jóvenes y adultos a programas de aprendizaje y adquisición de competencias para la vida. Los progresos en materia de finalización del primer ciclo de la enseñanza secundaria, que constituye un requisito para adquirir competencias básicas necesarias y tener un trabajo digno, realmente ha sido muy poco. Se ha avanzado en países de bajos ingresos, pero bueno, en los que solo el 35% de los adolescentes termina ese ciclo. De este modo, los que pertenecen a familias pobres, la tasa de finalización apenas si llega a un 14%. De los 82 países sobre los que se dispone de datos, se prevé que 38 logren la universalización de la escolarización en el primer ciclo de la enseñanza secundaria, antes de que finalice el año 2015. No obstante, de esos 82, volvemos a incluir que África subsahariana es una de las que no tendrá participación adecuada. De todas maneras, los objetivos para el año 2015 se ven muy limitados con respecto a los años anteriores, que igual han sido estancados. Y bueno, además de que hay muchos problemas en la disposición de datos que no se han logrado. No se ha tenido acceso a estos para tener una estadística muy eficiente y confiable. La enseñanza secundaria se ha extendido mucho en América Latina, por mencionarlo así, a lo largo del último decenio, aunque solo con la mitad de la rapidez que el decenio anterior, estamos hablando de los 90. A finales del 2011 la tasa neta de escolarización había llegado al 77%. En general, los países que estaban rezagados eran aquellos que ampliaron más deprisa la enseñanza secundaria a lo largo de ese decenio. En los países que en 1999 tenían tasas de escolarización más bajas eran Ecuador y Guatemala, pero mejoraron muy rápidamente. Y bueno, en otros países aumentó muy lentamente.
En este caso, la disparidad de la tasa neta de asistencia secundaria se observa entre los varones de las zonas urbanas y los de las zonas rurales, que en este caso la brecha se redujo lentamente en los países de esta región de América. Se han desarrollado muchas políticas para realizar este cumplimiento de objetivos de la escolarización de los adolescentes, dando mucho prioridad a la asistencia y que en un cierto momento pudo dar una cobertura pues ampliada. Sin embargo, todavía es necesario mejorar esas políticas de protección social si se quiere que tengan un mayor efecto en la escolarización de la enseñanza secundaria. Un ejemplo, en el caso de México y Brasil, pues las tasas de redistribución del ingreso más bajas se dieron con una reducción de 3.5%. Es decir, se avanzó un poco, pero no a como debería en los años anteriores. El punto número 4 hace referencia a aumentar los niveles de alfabetización de los adultos en un 50%. Estamos hablando que el analfabetismo en 1990 era de un 24% de la población de estos 162 países. Posteriormente, en el año 2000, bajó a un 18%, que hubo un gran avance. Después, en el 2011, fue muy leve, en un 16%. En el 2015 se habrá alcanzado este objetivo. Realmente es muy dudable, porque si se dan las mismas tendencias de poca reducción con el aumento de la población, pues entonces no habrá un gran avance. Principalmente en el África subsahariana hubo un aumento incluso de un 37% debido a este crecimiento demográfico de los países de esta región. En 2015 se plantea que existan 743 millones de analfabetos, de las cuales 2/3 partes serán del género femenino. Uno de los apoyos que se han dado para mejorar esta parte son la participación en actividades de lectura cotidianas que ayudan a mantener las competencias en lectura y escritura. Conscientes de ello, en el marco del programa de evaluación y seguimiento de la alfabetización, se reunió información sobre actividades de lecturas cotidianas en varios países. Se agrupó a los encuestados en 3 niveles de participación. Los encuestados incluían el nivel inferior, que es ver la televisión, escuchar la radio, utilizar teléfonos, pero solamente para hablar. El siguiente nivel hablaba sobre el uso de los teléfonos móviles para enviar mensajes de texto, y el nivel superior es cuando ya usaban computadoras y enviaban mensajes por correo electrónico, hacían búsquedas de internet, etc. La mayoría de los países está a punto de lograr que se alfabetice más de la mitad de la población analfabeta que tiene en sus regiones, pero pues bueno, al 2015 todavía queda mucha brecha. El objetivo 5 es la paridad e igualdad de género, donde se desea suprimir las disparidades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria en 2005 y lograr para 2015 que esté la igualdad entre los sexos en la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, con igualdad de posibilidad y de obtener buenos resultados. Se prevé que a finales de 2015 un total de 161 países, 112 habrán alcanzado la paridad entre los sexos en la enseñanza primaria, pero también que en 12 países seguirá habiendo menos de 9 niñas escolarizadas por cada 10 niños. En el nivel de la enseñanza secundaria, solo un 38% de los países sobre los que se tiene datos había logrado la paridad entre los sexos a finales de 2011. Hay 30 países con menos de 9 niñas escolarizadas por cada 10 niños, pero también en 15 países en las escuelas están matriculados menos de 9 niños por cada 10 niñas. En el caso de las mujeres que tienen menos posibilidad de ir a la escuela, es en la región de África subsahariana y Asia, además de los estados árabes, donde se ve imposible que puedan darse estas valoraciones. En el caso de la disminución de los varones, se da más en la región de América Latina,
donde casi el 60% de la matrícula es del género femenino. Y, y también hay otro tipo de impedimentos para los varones, debido a que en este caso los escasos recursos los obligan a estudiar, a trabajar, y las mujeres tienen oportunidad de mejorar. En el caso, regresando a los países de África y de los estados árabes, y además de otras regiones de Asia, realmente es por condición ideológica que las niñas muy difícilmente podrán acceder a la educación. Y, y bueno, es uno de los retos que debemos de enfrentar, y que en el marco del informe y de la delegación que se encarga de este seguimiento, pues debe abogar por ese derecho de educación que tienen las niñas. Por último, en el sexto punto, se tiene que mejorar la calidad de la educación en todos sus aspectos. A pesar de que en los otros objetivos se establecen propuestas para que se da una cobertura, una universalización de la educación, se den mayores derechos y oportunidades, que sea más equitativo, no cabe duda que aunque los niños estén en la escuela, tiene que ser una buena educación la que se imparte. En ese caso, los aprendizajes básicos alcanzados son los pertinentes para los niños. En este caso, algunos aspectos cualitativos de la educación están muy por debajo, en especial lectura, escritura, aritmética y algunas competencias prácticas esenciales. En este caso, muchos de los niños, estamos hablando de casi 250 millones, no ha podido alcanzar esto. También la disponibilidad de los materiales con los que trabajan los docentes es muy insuficiente. Las escuelas necesitan de ellos y de su disponibilidad para que los aprendizajes sean significativos, se dé una mayor movilización de las competencias y los niños tengan mayores oportunidades de progresar, de tener un desarrollo educativo real, porque es muy difícil en condiciones donde los niños carecen de muchas cosas. En este caso hablamos también de la infraestructura escolar, donde las instalaciones, los materiales, si no son los adecuados, muy difícilmente podrán desarrollar un ambiente de educación. Y pues bueno, finalizamos con las proporciones de los alumnos docentes. Tan solo estamos viendo en esa tabla los periodos y los países, ¿no? En preescolar tenemos de 1999 al 2011 una relación de 21 alumnos por maestro. Esto se debe a la falta de políticas para la promoción de la educación preescolar, y principalmente en América Latina y África, donde la demanda infantil es excesiva y hay muy pocas escuelas de educación preescolar y no hay suficientes políticas o apoyos o condiciones para que puedan ingresar. Hablando de la educación primaria, se tiene una paridad de 26-1 y 20, que bueno, en el 99 y de 2011 de 24-1. Pero estamos hablando de los ingresos altos, es decir, de los países de ingresos altos, igual que en secundaria es de 18-1 y de 17 a un maestro, 17 alumnos a un maestro. Hablamos de países como Estados Unidos, Alemania, países con economía alta y suficiente. Pero si regresamos a lo que son nuestros países, en este caso hablamos de México, Guatemala, otros países de Centroamérica, Sudamérica, el África, pues realmente habrá una disparidad, ya que tendremos 40 alumnos por maestro en un aula, y 30 alumnos por un maestro en secundaria, y en África pues casi la relación es de 43-1. Y en preescolar, bueno, tenemos ahí las casillas vacías porque, volvemos a repetir, no se ha dado el suficiente apoyo a este nivel educativo. Entonces es una de las cosas que se deben de subsanar, porque debe de mejorar la calidad de la educación por parte del mismo sistema educativo. No puede impartir
un maestro a 40 niños, que es creo que el debate que muchas veces en los que nos hemos topado. En este caso el aumento de docentes calificados pues solamente es un 75% en 34 de 98 países. Estamos hablando de que si aumenta la matrícula docente es porque no tiene una formación adecuada, y esto es principalmente en África. No son formados de acuerdo a las normas nacionales. Solamente muy pocos países lo han alcanzado, y otros, que hablamos de África, simplemente con que tengan herramientas básicas se dan unas pequeñas capacitaciones, por decirlo así, para que puedan apoyar en la labor docente en lugares donde el acceso a la educación es muy difícil, y pues se trata de satisfacer esa gran demanda. Otra parte también es el personal femenino, en el cual tiene unas desventajas en África principalmente y varias regiones asiáticas. Y en este caso, la oportunidad de que las niñas vayan a la escuela también tiene mucho que ver si el docente es mujer o es hombre. Principalmente si son mujeres, pues darán una mayor apertura. Si son hombres, las ideologías de esas regiones pues harán que las niñas deseen participar menos en el sistema educativo. Finalmente, pues vuelvo a repetirles, 250 millones de niños no han adquirido los conocimientos básicos según las evaluaciones que se han hecho. En este caso, las evaluaciones pueden ser nacionales, pueden ser internacionales, y las nacionales nos van a dar una mayor forma de lo que se pretende en cuanto a la estructuración de políticas y nuevos objetivos. Las evaluaciones internacionales darán ese seguimiento para saber en qué nivel se ubica con respecto a los demás, si ha avanzado, si se ha rezagado, o al contrario, ha disminuido el acceso a la educación. En este caso se dan en dos partes, que es la evaluación de los aprendizajes, los conocimientos netos de los niños, y la evaluación del sistema educativo, es decir, la eficiencia con la que el sistema da los materiales a los maestros, la infraestructura, todo lo que concierne al sistema educativo. A continuación nos vamos a dejar con un pequeño video para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de este punto de la mejora de la calidad de la educación. Más de 250 millones de niños en el mundo no tienen oportunidad de aprender a leer, escribir o contar porque no están escolarizados o porque la educación que reciben es de mala calidad. Los niños y niñas más desfavorecidos, los más pobres o los que viven en zonas rurales son los que más sufren. Un tercio de los niños del mundo en edad de primaria no poseen las competencias más básicas. Para hacer realidad la enseñanza primaria universal y ofrecer a los niños una educación de calidad, es indispensable apoyarse en docentes bien cualificados. Con profesores preparados, la educación gana en calidad y los resultados de los estudiantes mejoran. Es, por lo tanto, indispensable impulsar el potencial de los maestros. La calidad de la educación viene determinada por la calidad de los docentes. Se precisan 1.6 millones de docentes suplementarios. Debemos contratar y tomar docentes que dominen las lenguas minoritarias, que sean voluntariosos y estén motivados para ayudar a los niños más desfavorecidos. Es importante que la selección de docentes tenga en cuenta la diversidad de los alumnos. Por lo tanto, en algunas regiones debemos contratar sobre todo a mujeres docentes. Para brindar a todos los alumnos una educación de calidad, los docentes han de tener una formación adecuada para ayudar más a los alumnos más débiles desde los primeros años de escolaridad. Para vencer las desigualdades en materia de aprendizaje, hay que enviar a los mejores docentes a las zonas más difíciles. Y para incitar a los docentes a aceptar puestos de trabajo en esas escuelas favorecidas, se pueden emplear incentivos tales como suplementos salariales, horarios reducidos y mejores perspectivas de ascenso laboral. Pero no basta con buscar, formar y contratar docentes. Hay que motivarlos para que permanezcan en la profesión. En algunos países,
Sus bajos salarios les obligan a ejercer 2 empleos al tiempo. Para evitarlo, hemos de pagarles sueldos que les permitan cubrir sus necesidades diarias. Los gobiernos deben ofrecer a los docentes un conjunto de medidas que les permitan brindar a sus alumnos la posibilidad de adquirir las competencias básicas necesarias, sea cual sea su situación. Han de redoblar esfuerzos para que la educación de calidad esté de verdad al alcance de todos. Como conclusión, las proyecciones sobre el tiempo que podría tardarse en universalizar la educación primaria, secundaria y alfabetización son desconcertantes. Por esa razón, los gobiernos, los donantes y la comunidad educativa internacional deben adoptar nuevas medidas para que la educación llegue hacia todos. El principal mensaje que se desprende es hacer un análisis crucial para favorecer a los grupos más desfavorecidos después del año 2015 y establecer políticas que mantengan y aceleren estos avances, corrigiendo también los desequilibrios que existen. De este modo, los 5 principios siguientes deberán guiar los objetivos de la educación después del 2015, que uno es el derecho a la educación, garantizando en las leyes y convenios internacionales y nacionales, debe ser un elemento central de los objetivos. Como derecho, la educación debe ser gratuita y obligatoria. También garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para recibir educación, con independencia de sus circunstancias, y que ha de ser el fundamento de cada objetivo. Nadie debe quedar excluido por ninguna condición al nacer, como pobreza, el sexo, la ubicación geográfica, grupo étnico o discapacidad. Los objetivos deben tener en cuenta las necesidades de aprendizaje propias a cada etapa de la vida humana, y el hecho de que el aprendizaje tiene lugar en entornos formales y no formales. Hay que condensar en un conjunto básico de objetivos la ambición general de la educación en el marco global de la Agenda para el Desarrollo después de 2015. Los objetivos deben ser universalmente aplicables y acompañarse de un conjunto detallado de metas e indicadores que conformen un marco para la educación para todos después del año 2015. Los objetivos deben permitir que los gobiernos y la comunidad internacional se responsabilicen de sus compromisos de materia de educación. Cada objetivo tiene que acompañarse de un plazo concreto de consecución, formularse de manera clara y sencilla, ser mesurable y obedecer a la ambición de no dejar a nadie rezagado. El marco debe comprender un compromiso de seguimiento independiente y regular los objetivos en los planos mundial y nacional. Les damos las gracias a la atención prestada a esta presentación y si tienen dudas, comentarios, sugerencias, háganoslo saber a través del apartado de comentarios y de foros de discusión que se presenta aquí mismo en la página. Nosotros somos el equipo número 1, conformados por Elizabeth, Armando y Eduardo. Esperemos les haya agradado y que haya satisfecho sus dudas sobre este tema. Gracias.